el ángel removió la piedra. Fíjate, antes de que estuviera la electricidad, había animales, había peces que tenían electricidad en el mar. Y el hombre está ideando tener todo, pero el Señor es el que da todo. El Señor es el que hace todo nuevo en nosotros. Y vinieron y se dieron cuenta que el Señor Jesús había resucitado. Les dice el ángel: vean dónde fue puesto el Señor. Él ha resucitado, vayan y digan a los discípulos. Y los discípulos corrieron, los guardias temblaron igual y quedaron como muertos de que ya no estaba la piedra. Y el ángel quitó la piedra. Y el Señor resucitó. ¿Para cuándo? Para la eternidad de eternidades. El Señor que para toda la eternidad, el Señor quedó por los siglos de los siglos. Su nombre es bendito y su nombre es exaltado y bendecido su nombre por siempre, en el nombre de Jesucristo. Estoy en Mateo, estoy en Colosenses. Vamos a avanzar porque el tiempo se me va a acabar. Este tema está un poco más largo. Es 8 al 14. Capítulo 1, verso 8 al 14 de Colosenses dice así: quien también os había declarado vuestro amor en el Espíritu. Quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también vosotros desde el día que oímos no cesamos de dar gracias, de orar por vosotros y de pedir que sean llenos del conocimiento de la voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar en la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. Con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, gloria a Dios, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado, gloria a Dios. O sea, nos ha perdonado y nos ha dado una vida nueva para gloria a su nombre, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón ¿de quién? De pecados. ¿Quién dio esa sangre? El Señor Jesús, quien compró la iglesia con su propia ¿qué? Sangre. Este es aceite, pero un día va a presentar su sangre el Señor Jesús en la corte celestial. Y el diablo va a quererte culpar y va a decir: Señor, yo pagué con esta sangre. Yo ya pagué con la sangre. Y ahora por medio de la sangre es consumida toda obra de las tinieblas. Escucha palabra de Dios. Toda obra de las tinieblas y toda la densidad de las tinieblas. Aún veas la enfermedad de alguien, a tu papá, tu mamá o tus primos o hermanos muriéndose, la sangre del Cordero de Dios tiene poder. Yo cuando voy y oro por un enfermo les digo que la luz de Dios descienda sobre este lugar y sea lleno de luz en el nombre de Jesús. Te cubro con la sangre del Cordero de Dios, y que las bendiciones de Dios te alcancen y seas librado de la muerte y toda la densidad de las tinieblas y toda cortina de oscuridad y de muerte sea derribada y deshecha mediante la sangre del Cordero de Dios, y mediante la palabra de Dios sea consumida toda obra del diablo de miseria. En el nombre de Jesucristo, el Señor reprenda a Satanás. Y el Señor derrama de su gloria, de su poder y de su gracia, y te hace libre para gloria a su nombre. Él tiene el poder de hacerlo. Él es Dios todopoderoso. Él es el Señor, Dios todopoderoso. Y tiene el poder de hacer y de construir lo que tú no has visto. Y dice aquí, con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado, de su amado Hijo, en quien tenemos redención por la sangre y el perdón de pecados. Y dice el 9,
Por lo cual también vosotros desde el día que oímos no cesamos de dar gracias, de orar por vosotros y de pedir que seas llenos del conocimiento de la voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto de toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con el poder conforme a la potencia de su gloria, para con la paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo participar en la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Estamos en Efesios. Allá atrás de Colosenses está Filipenses, más atrásito está Efesios, capítulo 1, verso 4 al 13. Lo leo en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Las referencias de este tema las estamos dando en el poderoso nombre de Jesucristo para que todo esto se compruebe por sí solo, la palabra del Señor, y sea en nuestra vida, caiga en buena tierra, que caiga y dé frutos para gloria de su nombre. Estoy en Efesios capítulo 1, del verso 4 al 13, dice así: según nos escogió en él, nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. ¿Cuál es nuestra herencia? Nuestra santificación delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro efecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que nos hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dando a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, gloria a Dios. Nosotros, los que primeramente esperamos en Cristo, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Gloria a Dios. Según él nos escogió antes de la fundación del mundo, para que andemos, para que fuésemos sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro efecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Quiero detenerme ahí, para alabanza de la gloria de su gracia, para alabanza de la gloria, para alabanza de la gloria de su gracia. Él es digno de recibir alabanza y su gloria traspasa los cielos. Ahora estamos desde el trono de Dios hacia el espacio y hacia la tierra. Traspasa su gloria los cielos de una forma como la conocemos nosotros, de una forma como la vemos en este planeta, ahora hacia el revés, del cielo de las mansiones celestiales hacia el espacio y hacia la tierra, y traspasa su gloria. Y su gracia la tenemos mediante la fe, porque muchos hermanos dicen: es que yo soy salvo por su gracia. Sí, pero no haces nada de fe. Tú no actúas en fe, ni caminas en fe, ni vives en fe, ni sabes qué es la fe, ni caminas en la voluntad de Dios. Cuando tú camines en fe, vas a pedir a Dios cosas y Dios las va a hacer.
y las va a construir y te va a librar y si estás enfermo te va a sanar. Son cosas de fe que el hombre no tiene por sí solo, sino con la ayuda de Dios, porque dice que la fe es don de Dios y pertenece a Él, y sin fe es imposible agradar a Dios, y ahí es donde entramos a la gracia. Ahí entramos a la gracia. Cuando dice, sin mancha, dice aquí, para la gloria, su gloria que ya vino a nosotros, de su gracia, con el cual nos hizo aptos en el amado. ¿En quién? En Jesucristo. ¿Quién nos da esa fe? El Señor Jesucristo y el Padre, el Espíritu Santo. Viene y concluye esa obra. ¿Quién? El Señor Jesucristo. ¿Quién hizo la obra perfecta en nosotros? El Señor Jesús. Vino y transformó esa obra en nosotros. Y nos hizo libres. ¿Para quién? Para gloria de quién? De su nombre. Ahora dice aquí, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que nos hizo sobreabundar para con nosotros toda sabiduría e inteligencia. Nos hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. ¿Quién tiene toda sabiduría e inteligencia? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, omnipotente, omnipresente, omnisciente, omnividente. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito. ¿Y cómo se adquiere esto? Cuando nosotros lo usamos para gloria de su nombre, para la edificación del cuerpo de Cristo, no para nosotros, sino para la iglesia. Eso es lo que he entendido yo, de que todo el poder que Dios me da es para gloria de su nombre. La autoridad que el Señor me ha puesto es para gloria de su nombre, no para mi vida, para yo vivirla y decir, no, Dios dice esto. No, es así. Yo debo de predicar con poder y autoridad, pero debo de vivir con humildad y mansedumbre para gloria de su nombre. Porque no soy yo quien vive. ¿Quién vive en mí? Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la ¿qué? Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de ¿quién? De Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. ¿Por quién? Por mí y por ti. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón del pecado, que nos hizo sobreabundar con nosotros con toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito, el cual había propuesto en sí mismo. Reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperamos en Cristo, gloria a Dios, el cual también en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Estoy en Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, 13 al 23, lo leo así en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, por tanto, seguid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea que manifestado y para nosotros llegamos su voluntad. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en ¿qué? En vuestra ¿qué? Ignorancia, en vuestros deleites y pecados. Dice, no os conforméis a los que, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó, sed santos, también vosotros sed santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Si invocáis por Padre aquel que sin excepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducidos en ¿qué? En temor. Conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe, esperanza sean ¿en dónde? En Dios,
habiendo purificado vuestras almas por la obediencia, ¿qué? A la verdad, mediante el Espíritu, para que el amor fraternal no fingido, amados los unos a los otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de una simiente corruptible, no de simiente corruptible, sino de una incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿En dónde? En nuestras vidas, en nosotros. Ahí permanecen nuestras almas, en nuestros espíritus. Ahí permanece la palabra en nuestro corazón. Y vivimos esa palabra y confesamos la palabra y declaramos la palabra. El Señor es fiel y verdadero para cumplir esa palabra. Estoy en Hebreos. Leo una vez más desde el 17. Y si invocáis por Padre aquel que sin excepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducidos en temor todo, ¿qué? ¿El tiempo de qué? De vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, mediante el cual creéis en Dios, que Él le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para que el amor fraternal no fingido, amados los unos con otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para cuándo, para siempre. Estoy aquí en Hebreos, en el capítulo 13, verso 20-21. 13, 20, 21 dice así: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por su sangre del pacto eterno, por la sangre del pacto eterno. ¿Pacto qué? Eterno. Escuchen esa palabra. ¿Desde cuándo tiene validez? ¿Hasta cuándo esa palabra? Esa sangre, perdón. El Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, nos haga aptos en toda buena, para que en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, habiendo él en vosotros lo que es agradable delante de él por Jesucristo, al cual sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gloria a Dios. Estoy en Efesios. Tenemos un ejemplo más allá en Efesios. Íbamos a concluir ahí el tema, pero decidimos poner este ejemplo también, porque es importante para la salvación de vuestras almas. Cuando entendemos la reconciliación de la cruz. Estoy en Efesios, en el capítulo 2, del 13 al 20. Del 13 al 20. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, pero que habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, y de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación y aboliendo en su carne las enemistades de la ley, de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a todos los que estaban lejos y a los que estaban cerca. Porque
por medio de él los unos de los otros, tenemos entrada. Gloria a Dios. Tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre, así que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo el principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser templo santo en el Señor Jesucristo, en quien vosotros también sois juntamente con él edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Morada de Dios en dónde? En el Espíritu. Nos dio las arras, su Santo Espíritu y poder. Y ahora los apóstoles y los profetas, ¿dónde están? Está el trono de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo, los 24 ancianos, 12 apóstoles, 12 profetas, los 4 seres vivientes. Y ahí están los apóstoles. Dice, lo midió en tiempo, no en el edificio bien coordinado, no lo midió en altura, sino en tiempo. Dice, el edificio bien coordinado. Los apóstoles, ¿qué necesita un apóstol para ser apóstol? Ser escogido por el Señor Jesucristo, tener los 9 dones, morir al Señor Jesús y resucitar y ascender al cielo. Y tener la autoridad del Señor Jesucristo. ¿Quién cumple eso hoy en día? Nadie. Y los profetas, decir acontecimientos no ocurridos, sanar, tener don de sanidad, tener dones y tener don de sanidad en ese tiempo, porque los dones vinieron en el Nuevo Testamento y ellos tenían don de sanidad, los profetas, decir acontecimientos no ocurridos, hacer la voluntad de Dios, llevar a cabo la obra. Y otras características de los profetas, que hoy no los cumplen tampoco, porque dicen una profecía y no se cumple, dicen esto y no pasa nada. Están más preocupados por las profecías que hacer la voluntad de Dios. Están más preocupados los que dicen ser profetas que estar haciendo la voluntad de Dios. Tienen más anhelo por una profecía o por un sueño que estar honrando y sirviendo a Dios en el culto y darle toda su adoración plena y pura, de corazón puro y sincero al Señor. De decirle te alabamos y te honramos. Así como estaba diciendo Juan, hoy, a todo lo que está en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, en el mar y todas las cosas que en ellos hay, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, honor, poder y gloria por los siglos de los siglos. Ahora, nosotros quiero regresar a Juan. Me habían indicado que estuviera en Juan otra vez para hacer este devocional que quede completo, esta predicación, que quede completa. Los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, sino de voluntad de varón, ni de voluntad de varón, sino de Dios. La obra verdadera del Señor. Cuando Dios hace su obra verdadera en ti, no va a haber estorbo. El Señor la va a hacer permanente y fiel para gloria de su nombre. Ahora estoy en la conclusión de este tema, que estoy en Hebreos, en el capítulo 9. Hebreos 9, 23 al 28. Ahí está la conclusión de este tema. Lo leo rápidamente. Fue pues necesario, escucha esta palabra de parte del Señor. Y el Señor bendiga tu vida de una manera gloriosa. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas, así como las cosas celestiales mismas, con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano de figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora en nosotros ante Dios. No para ofrecer muchas veces como entra en el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado.
Y de manera que está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para salvar a los pecados. Una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con ¿qué? Con el pecado, para salvar a los que le esperan. ¿Quién es? La iglesia del Señor Jesucristo, limpia, sin mancha y sin contaminación. La religión pura y sin mácula, visitar a los gordos y las viudas en sus tribulaciones, a las viudas y a los gordos y las viudas en sus tribulaciones, y guardar sin mancha del mundo. Una iglesia sin mancha, sin mácula, es por la que el Señor viene sin relación con el pecado. Ya no tiene relación el Señor con el pecado. Dice, si tú tuviste pecado es porque tú quisiste, y ya quité toda transgresión, te santifiqué por medio de la palabra, por medio de espíritu, fuiste hecho nuevo, y he quitado toda transgresión y todo mal, y la sangre de Cristo te limpia de todo pecado. Aquí está el tema, más claro ni el agua. El Señor Jesucristo aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para venir por los suyos, por sus santos. Si tú te preocupaste por las profecías, te vas a quedar con esos profetas. Ahí se van a quedar. Los hermanos que anuncian apostasía, que no saben medir la pureza de la doctrina, y cambian la mentira por la verdad. Hay hermanos que están haciendo eso, que llevan 3, 4 matrimonios, hermanas que quieren ser pastoras, que están predicando el evangelio y que no aceptan la verdad, se van a quedar. No lo digo yo, el Señor lo va a hacer así. Con el Señor no se juega, el Señor es justo. Es la palabra que te ha presentado, la palabra que el Señor me ha dado, y ahora toca que tú cambies para la gloria de Dios. Que tú decidas, ¿quiero cambiar y viviré para Dios o no? Dice aquí, estoy leyendo el 25, no para ofrecer muchas veces, como se entra en el lugar del sacerdote, en el lugar santísimo, cada año. Entraba el sacerdote, se perdonaban tus pecados, pero el pecado no era quitado de ti. Ahora el Señor Jesús ya te lo quitó para siempre, haciendo su voluntad. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez y para siempre el sacrificio en sí mismo para quitar el medio del pecado. Escucha la palabra de Dios. El Señor Jesús es Dios. El Padre mandó al Hijo. El Espíritu Santo viene y es nuestra ayuda. Pero el Señor Jesús, así como le gritó a Lázaro, sal del sepulcro, o a la hija de Jairo, levántate. La niña duerme y se despierta, la niña. Así puede decir el Señor, se ha quitado el pecado de tu vida para siempre. ¿Por qué nos deja el Señor? No, pero ¿por qué me deja el Señor en esta tierra? Para ser ejemplo de lo que Él está haciendo en nosotros. Y nosotros como iglesia debemos ser luz donde no hay luz. El mundo te juzga, pero eso no sirve de nada. Porque si tú estás bien, aunque el mundo te quiera culpar, no hay poder ni efecto sobre ti. Por eso dice que el que espiritual puede juzgar todas las cosas y nada lo puede juzgar a él. Y que si lo juzgan, como dijo Esteban, perdónalos, porque no saben lo que hacen. No les tomes en cuenta este pecado. Dice, veo la gloria de Dios. Oramos a Dios. Padre, he presentado tu palabra como tú me has mandado. Hoy te pido, Señor, que la bendigas esta palabra en nuestras vidas y en nuestros corazones, y que sea para gloria de tu nombre. Grábala y escríbela con letras de fuego en nuestros corazones. Viviremos para ti y caminaremos en tu voluntad. Límpianos y purifícanos para gloria de tu nombre. Bendigo a todas las almas que nos ven a través de las redes, sean purificadas con la sangre del Cordero de Dios mediante la palabra, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor amado, porque tú eres santo. Escribe esta palabra con nuestros corazones con letras de fuego, que la comunión y participación de tu Santo y Divino Espíritu sea en cada uno de nosotros y los que alaban tu nombre, que caiga muera en tierra esta palabra, Padre. También te pido por los que quieren ser salvos y los que quieren ser sanos. Si tú quieres ser salvo, di, Señor Jesús, renuncio a toda impiedad y a toda obra de las tinieblas. Quita toda transgresión de mí. Ya no viviré en eso, viviré en la vida que tú me das. Escribe mi nombre, por favor, en el libro de la vida, seas hombre o mujer, di tu nombre completo. Quiero vivir para ti y viviré para ti. Quiero que mi nombre esté escrito con letras de oro en el libro de la vida. Di tu nombre completo.
Señor Jesús, si tú estás enfermo, en tu casa, en un hospital, en una prisión, o donde nos ves, pon tu mano donde estás mal. Y si tienes una Biblia, ábrela y ponla donde estás ahí mal. Y di, Señor Jesús, con toda mi fe, yo creo que tú has muerto, has dado tu vida para que yo sea libre y salvo. Ahora sé que por tus llagas yo soy curado y soy sanado para gloria a tu nombre, porque tu palabra lo declara en Isaías 53. Que por las llagas de Jesús, que tú compraste nuestra paz y por tus llagas somos curados y somos sanados para gloria a tu nombre. Padre, trae libertad, rompe ataduras, ligaduras, cadenas, coyundas de opresión, de maldición, yugos de enfermedad, porque por tus llagas son curados y sanados para gloria tuya en el nombre de Jesús. Te pido, Señor, que esta palabra traiga buenos frutos, que termine de dar 100 por uno y que sea para gloria a tu nombre, en el nombre de Jesucristo. Gracias por este consejo, sea la gloria, la honra, el honor y la alabanza a ti por los siglos de los siglos. Bendice a toda la audiencia que nos sigue, los cubrimos con la sangre del Cordero de Dios, toda la adoración, Padre, que salga de este mensaje para todas las almas que nos ven, sea para ti, Padre, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo, gracias, Señor Jesucristo, en el nombre de Jesús, amén y amén y amén. La gracia del Padre, el amor incomparable de nuestro Señor Jesucristo, la comunión y participación del Santo y del Espíritu en cada uno de nosotros y los que alaban su nombre. ¿Quieres que oremos por ti, nombre completo? ¿Cómo nos contactaste? ¿De qué ciudad nos escribes? ¿Por medio de qué aplicación nos estás viendo? Queremos servirte, queremos orar por ti. Y gracias a todos los hermanos que oran por mi vida, por este ministerio, Iglesia Pentecostés, Ministerio